Saludos cordiales. El Congreso Nacional se encuentra enredado en una discusión desde la semana anterior, cuando en una sesión, el día martes, se aprobaron varios asuntos de trascendencia. Luego, el día miércoles, fue imposible reanudar la sesión o iniciar una nueva sesión por la aprobación del acta, que se ha convertido en un tema complejo. El diputado don Luis Rolando Redondo Guifarro se encuentra con nosotros esta mañana. Es un gusto tenerle aquí. Bienvenido. Gracias, Darío. Un gusto también poder acompañarle en su programa. Desde a días me había hecho la invitación y pues hoy se ha dado la oportunidad. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó anoche? Anoche pues estuvimos nosotros haciendo varios análisis o revisiones de los consensos a los que habíamos estado hablando la semana pasada. De hecho, en esta última semana ha habido varios consensos. Primero, lo que ocurrió anoche se deriva de lo que pasó hace una semana cuando nosotros, acudiendo a una necesidad urgente de país donde hay que derogar o reformar el decreto 93 y el decreto 57, el 116 también está ahí, que se viene pidiendo desde la Maxi y que también pide reiteradas veces el fiscal Luis Santos de Luferto. Cuando lo íbamos a derogar, se tuvo que detener la sesión porque muchos de los que estaban ahí querían asegurarse de que la redacción del decreto, revisar la redacción de ese decreto. ¿A qué se refieren los decretos enumerados? La receptación y lavado de activos. En el Código Penal, la comisión que se nombró por el periodo anterior eliminó junto con el Pleno, los que votaron a favor de ese Código Penal, todos los delitos de receptación y lavado de activos de la persona jurídica. Y Honduras en este momento está siendo evaluado el GAFILAT, donde se establecen normas, digamos de esa manera, que debe cumplir el país para evitar de que producto del narcotráfico o de la corrupción se haga lavado, tiene que estar en nuestro Código Penal. Encima, en el Código Penal, en las disposiciones transitorias, se eliminó de la ley especial el delito de receptación y lavado de activos. Honduras en este momento, la persona jurídica, no tiene cómo perseguirle por este tipo de delitos. Entonces, es urgente que Honduras, desde diciembre del año pasado, antes que nos metan a la lista gris, se pueda derogar esto. Entonces, todo lo que está pasando, Darío, no es CAF, no es el acta, no es ninguna otra cosa que personajes que están en el Congreso Nacional que le tienen temor a que nosotros deroguemos o reformemos los delitos de receptación y lavado de activos. Solo un bufete representado por un abogado que está en este momento en el Congreso Nacional dejó o llevó más de 40 casos de personas vinculadas con el delito de receptación y lavado de activos. A ver si entiendo lo que usted quiere decirme. Estaba en agenda eso, mas no llegó a discutirse en el Pleno. Estaba en agenda, íbamos a meterlo en el Pleno, eso fue la semana anterior, y en los últimos días, y cuando ya teníamos los votos, cuando íbamos por eso, empezó el show político que se hace, los argumentos, esto, lo otro, para que nosotros detuviéramos la sesión. La detuvimos la sesión, incorporamos una comisión con una de las bancadas, incorporamos gente de otra bancada, revisamos el texto está listo. Lo que le puedo decir es que en este momento estamos listos para derogar o para reformar los delitos de receptación y lavado de activos, para meterlos dentro del ordenamiento jurídico y para que los corruptos y los lavadores de activos del narcotráfico no sigan con esa impunidad que hay en el país y que Honduras no entre a la lista gris de paraísos fiscales. Estamos listos. Entonces, todo lo que usted ve, todo ese asunto de acta, CAF y lo otro, no es más que eso, Darío. Entonces, con la interrupción de ese orden del día, entró el asunto del CAF. Entonces, ese día, cuando no querían que hiciéramos eso para revisarlo, yo accedí. Yo soy un hombre de consenso. ¿Cómo no voy a acceder? Si además ya tenía los votos. Entonces, mami quería conseguir más votos. Entonces, una de las bancadas nos pidió, bueno, metamos el CAF, presidente, porque ya tenemos los votos. Metimos el CAF, que es el Banco de Fomento Andino o Banco Verde, que fue suficientemente analizado durante 6 meses, que los trajimos a su personal. Allá lo tuvimos en las Islas de la Bahía, por ejemplo, para ver el financiamiento que se requiere hacer en las islas por $11 millones. En fin, lo tuvimos con el COEP, con las cámaras de comercio, con las bancadas. Todos están de acuerdo. No hay nadie que le pueda decir que no de los que votaron a favor. Es más, algunos no votaron a favor porque me lo manifestaron como presidente del Congreso por oposiciones más que todo políticas. Pero se aprobó, se votó. Entonces, después de eso,
y llevamos al Pleno a una exposición que se había programado desde hace mucho tiempo, como la que hizo el doctor Matthew de la CESAL, de la Secretaría de Salud, al titular de la SAR para que diera una exposición acerca del proyecto de decreto que está en este momento. De las reformas tributarias. De la Ley de Justicia Tributaria. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo la presentación, algunos en la sesión molestó la participación que hizo, la exposición que hizo Marlon, por diferentes razones. Marlon describió, por ejemplo, dentro de toda su presentación, quienes habían estado dentro de las comisiones que habían aprobado algunos decretos. Y fíjese que esos decretos, hay algo bien interesante. Se hicieron por Zoom. En uno de los decretos con el que se causó perjuicio al país, la administración anterior del Partido Nacional tenía 110 congresistas conectados o diputados conectados. De los 110, dio por aprobado ese decreto con 44. Y usted y yo sabemos, el pueblo hondureño tiene que saber que para poder aprobar un proyecto de decreto se requiere la mitad más uno de los presentes. No se aprobaba con 44 o 45, se aprobaba, si habían 110, tenía que haber 56 votos. Pues ellos lo dieron por aprobado de esa manera y así hemos encontrado un sinnúmero de decretos que más adelante vamos a ir poniendo orden en ese sentido. ¿Iniciarán otra sesión sin aprobar el acta de la sesión del martes que me ha detallado? Mire, para comenzar, nosotros el día de ayer, cuando íbamos a iniciar la sesión, estuvimos hablando con varios de los diferentes actores de las bancadas para conocer sus posturas referente al tema de que si iban a acompañar o no lo del acta, si ellos, qué postura tenían ellos con lo que se está dando en la narrativa. Algunos en la narrativa están diciendo, yo lo voy a decir aquí para que lo tengamos claro, están diciendo que se requiere aprobar el acta para poder dar por aprobados los decretos. Algunos hablan de la palabra ratificar cuando no existe en ninguna parte de la ley tal cosa. Y con esto están tratando de querer de que nosotros saquemos lo de CAF. En realidad es lo que le conté, no es CAF, es lo del decreto 93. Y además también que no quieren dejar el antecedente de lo que ocurrió. Lo voy a recordar, tal vez los televidentes se acuerdan, o usted, lo que ocurrió con ¿se acuerda aquel famoso compañero del Partido Nacional, Agapito, que en una reconsideración del acta metió un decreto para bajar las penas a los funcionarios públicos en los delitos de corrupción? En una reconsideración del acta, modificó eso. Luego también el Fondo Departamental, en una reconsideración del acta, el mismo personaje vino y pide la palabra y mete un artículo nuevo para que la ley especial de lavado de activos no se pueda derogar o reformar si no es con 3/4 partes de los presentes. Es decir, en una reconsideración del acta también, en los delitos, en los decretos que menciona, por ejemplo, Marlon en la exposición que hizo, se metió la línea o los artículos con los cuales se ha causado un perjuicio al Estado enorme. Es evidente, es claro que se ha abusado de las reconsideraciones del acta para hacer reformas, para meter nuevos artículos, lo cual no procede y por forma, es un tema que tiene vicios de nulidad. Déjeme claro algo. En esa sesión del martes, que fue la última que ha celebrado formalmente el Congreso, se aprobó lo del CAF y ¿qué más? Hay otros decretos. Por ejemplo, hay uno de... miren, acuérdense que cuando se hacen las actas, nosotros las llevamos como debe de ser. Una sesión empieza el martes, sigue el miércoles y se cierra el jueves. Entonces, el siguiente martes se aprueba el acta de la sesión anterior. La narrativa de los hechos de la sesión anterior. Que pudo haber ocupado 3 días. Y por lo tanto, al tener 3 días, entonces pudo haber tenido otros decretos. Hay varios decretos, sí. Creo que son como 8 decretos. Lo voy a contar uno. Hay uno de Texigua, pero ahí no están incluidos los de los lavados de activos, ¿verdad? Eso no se discutió ni se aprobó. No, pero no, eso no se discutió ni se aprobó. No se discutió ni se aprobó. Estaba en segundo debate y eso fue en otra sesión. Desde luego. Ahora, puestos en el punto que estamos ahora. En los primeros minutos de esta madrugada, la cuenta oficial del Congreso de la República en Twitter publicó una especie de reflexión legal que llaman análisis legal, que respalda la idea de que no es necesario en el proceso legislativo la ratificación del acta, la discusión y aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Ese es el mensaje que el Congreso quiere transmitir? Primero, Darío,
es importante decirle a todo el pueblo hondureño lo siguiente. Los políticos llegamos a acuerdos políticos. Y algo que a mí me caracteriza y me va a caracterizar siempre es que cualquier acuerdo político en el que yo llegue en los consensos nunca se va a salir del marco constitucional. Es decir, lo que está ocurriendo está establecido en la Constitución de la República, en el artículo 215, cuando establece que un decreto de ley o un proyecto de ley se convierte en decreto de ley una vez votado y que 3 días después de haber sido votado debe enviarse para su promulgación. Esa es la norma suprema. Por debajo por encima de la Constitución no está nada, ninguna cosa. No está ni la ley orgánica ni está tampoco ninguna otra ley. Entonces, si ya la Constitución establece eso, que 3 días después de haber sido votado hay que mandarlo a promulgación o al Ejecutivo, porque a veces no se necesita enviar al Ejecutivo dependiendo el decreto. Así es, por supuesto. Pero la ley orgánica también lo establece. En el artículo 73 de la ley orgánica está la literalidad del 215. ¿Qué es la literalidad? Dice exactamente lo mismo. 3 días después de haber sido votado se tiene que promulgar. Cambiemos esa palabra. Bueno, no la cambiemos, sino que establezcamos de manera precisa la palabra. 3 días después de haber sido aprobado. Votado. 3 días después de haber sido votado. Esa es la palabra que está en la Constitución y en la ley orgánica. Y después de votar, el Congreso ratifica el acta con el siguiente sentido. No la ratifica. En el 61 dice que después que el acta va a ser aprobada. De acuerdo. La lee el secretario y la asamblea escucha el acta. El sentido original que tiene la discusión del acta o la revisión del, llámele como usted quiera, la revisión del acta de parte de la asamblea es que todos los presentes den fe o validen que lo que el secretario anotó ahí en su cuadernito corresponde fiel e irrestrictamente a lo que esa misma asamblea aprobó en fecha anterior. ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos de acuerdo. Para eso es la lectura del acta. Así es. Para que el secretario no vaya a inventar y no vaya a decir que en una sesión se aprobó, por ejemplo, cambiarle el nombre al Estadio Morazán si eso no se discutió. Así es. Si eso se discutió, tiene que estar exactamente como se aprobó en el acta. Así es. Ese es el sentido. Entonces, validar el acta es como reafirmar que lo que hicimos en aquel momento fue correcto. Y eso se ha hecho siempre. ¿No se va a hacer ahora? Sí, eso se ha hecho siempre y eso se va a hacer. El acta de la sesión del martes se va a discutir y se va a someter a aprobación de parte del Congreso. Así es, se va a discutir, se va a someter a aprobación y la aprobación es que los congresistas, tal como usted lo dijo, van a constatar la veracidad de los hechos, que los hechos que están narrados en el acta sean los que se cumplieron. Que es como siempre, ¿no? Como siempre se ha hecho. O sea, no cambia nada. No cambia nada, a excepción de que nosotros no hacemos como hacían antes, que en el acta no constataban solo la veracidad de los hechos, le metían artículos, metían reformas y abusaban del poder. Estoy de acuerdo que una cosa aberrante es que en el acta alguien pida la palabra y diga, mire señor, quiero agregarle 4 artículos, 5 artículos, quiero quitar 7 artículos porque no me gustaron. Eso es aberrante. Así Eso es. evidentemente no cabe y se sale de toda lógica jurídica y de todo sentido común. De acuerdo. ¿Cuándo se va a hacer y por qué no se ha hecho? Bueno, sí va a ser el día de ayer. Cuando estábamos con los consensos se alargó para poder medir nosotros cómo estaban las posiciones de las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Ya llegó la hora, se hizo tarde y dijimos, no, vamos mejor a suspender por el día de ayer. Hoy tenemos una ceremonia solemne donde vamos a hacer la entrega de premios periodísticos del Congreso Nacional y nosotros ya convocaremos el día de hoy a través del Congreso Nacional, de las redes sociales, de los jefes de bancada, para que hagamos sesión para ver esa parte. Si ustedes han hecho un análisis legal, que es más o menos lo que usted en palabras más, palabras menos ha mencionado, que la aprobación del acta no es parte del proceso legislativo de promulgación de la ley, ¿por qué entonces sí insisten en discutir el acta? Encuentro una contradicción entre lo que creen y lo que piensan hacer. En realidad no es eso. No es en insistir en discutir en la aprobación o no del acta. Yo estaba listo ayer para que sometiéramos a votación el acta o aprobación independientemente de la posición política
o que decida cada uno de los congresistas o las bancadas. Ajá. Aunque pudieran decir que no es cierto los hechos. O sea, eso es una cosa que ellos voten como quieran al momento de que se apruebe o no se apruebe el acta. Ajá. En realidad es asegurar que lo que habían dicho antes de aprobar el decreto 93 lo podamos hacer. Lo que yo pretendo es que ayer nosotros vengamos de una vez por todas y hagamos la reforma del 93. Yo le pregunto, ¿es que le tienen miedo? Vamos, mañana al Congreso Nacional y aprobemos el 93, el 57 y el 116. Demostrémosle al pueblo hondureño que no se trata del acta ni del CAF, que se trata del temor que tienen muchísimos de los que están ahí, porque están vinculados. Es lógico, le tienen miedo al tema de receptación y lavado de activos. ¿Se atreverían ustedes a publicar la adhesión de Honduras al CAF sin que la mayoría de diputados aprueben el acta donde se registra la votación del martes pasado? Darío, si la Constitución de la República establece que un decreto de ley, una vez votado, se debe enviar a más tardar 3 días, a más tardar, para su publicación en la Gaceta. Y lo que nosotros hemos hecho desde que iniciamos el Congreso, siendo yo el que dirige el Congreso Nacional, me he asegurado de que nosotros no pasemos de esos 3 días para que se vaya a la publicación. Si hemos cumplido con la Constitución, ¿por qué habremos de no cumplir ahora? Entonces ya lo enviaron al Ejecutivo. Todos los decretos, 3 días después de haber sido votados, siempre se deben enviar. Hay un vacío en la Constitución. ¿Se acuerda usted cuando hay un vacío en este sentido? Cuando se envía al Ejecutivo, la Constitución establece un tiempo para que se pueda dar por promulgado si no se publica. Y habla de los 10 días. ¿Y qué pasa si no se publica aún con los 10 días? ¿A dónde está? ¿Qué se hace? ¿Quién publica? ¿O se da por promulgado? No, porque no está publicado en la Gaceta. Entonces, hay un vacío ahí en ese sentido también. Pero eso es otro tema. Entonces, nosotros siempre vamos a cumplir con la Constitución y la ley. En el caso concreto de la adhesión de Honduras al CAF, ¿ya fue enviado al Ejecutivo? Siempre vamos a cumplir con la Constitución y la ley. Siempre. Como hemos hecho con todos los decretos. Eso no me responde de manera concreta. Si eso ocurrió el martes de la semana pasada, han pasado más de 3 días. Entonces, si ocurrió el martes de la semana pasada y la Constitución establece que 3 días después de haber sido votado un decreto, y lo hemos hecho con todos los decretos, ya lo hicieron. eso se tiene, por supuesto que se tiene que hacer. O sea, Claro que la sí. adhesión de Honduras al CAF ya está en el escritorio de la Casa Presidencial. Constitucionalmente, Darío, se tiene que hacer así. Y nosotros vamos a cumplir con la Constitución. Vamos a una pausa. La primera de nuestro foro Hablemos con Hechos en TV Azteca. Siga aquí, por favor. ¿A qué partido político pertenece usted? Entré por el Partido Anticorrupción, después estuve en El Pino, después en este momento entré por el Partido Salvador de Honduras. Soy el primer diputado en la historia de ese Congreso Nacional que ha entrado por 3 partidos diferentes. No sé en cuál voy a seguir después. Ahora mismo, ¿a qué partido pertenece? Al partido por el cual llegué, al Congreso Nacional, que es el Partido Salvador de Honduras. A mí me va a pasar lo mismo que pasó en El Pino, Darío. Cuando en El Pino estábamos los que éramos del PAC. Originalmente, yo terminé estando en el Partido Anticorrupción hasta el último día de enero. Yo no me cambio de eso de partido, de pasarme de un partido a otro. Si fui electo por un partido, voy a terminar hasta el final con ese partido. Si en el proceso electoral hay alguna decisión, alguna situación política o algo, pues lo cambio en la parte del proceso, pero termino hasta el último día en el partido que llegué. ¿Por qué se divorció el PSH de Libre? Es que en realidad no hay ningún divorcio del PSH de Libre. Hay un divorcio de parte de Salvador Narrala de algunas posiciones de Libre porque la política no es para convertirlo en una casa de empleo donde nosotros vamos a llegar y vamos a poner sobre una mesa un listado de muchísimas personas para que vayan a diferentes puestos políticos, sobre todo cuando nosotros recibimos un gobierno que dejó casi blindadas las posiciones en las diferentes instituciones del país.
Entonces, lo que hubo fue una separación de él en ese sentido, que él puede, si quisiera regresar, pues puede regresar, pero ahí nosotros tenemos a varios de los representantes del PCH, desde el doctor Matio, el mismo Rafael Padilla que estuvo con Salvador, Pedro Barquero, que ahora ya no está un embajador que pusieron en Italia, Pumpo, está Suye Muñoz, está Sua Martínez, estoy yo, en fin, hay muchos que estamos en esto y que estamos trabajando y avanzando. ¿Me está usted dibujando bueno, no dibujando, no lo voy a acusar de dibujante. Me está usted pintando la historia como que esa es una visión de un chambero? Es que él, cuando llegó Darío, vio este asunto, se hicieron unas mesas para hacer una transición, que lamentablemente el gobierno saliente no la hizo, la transición. Y en esas mesas lo que hubo fue el querer ubicar personas, por ejemplo, había unas que querían ubicar que yo ni conocía. Algunas personas que saber de dónde eran y las querían ubicar. Querían ubicar personas que en embajadas, que en diferentes instituciones. Los mismos del PCH no sabían de dónde eran. Entonces, eso generó al interno cierta controversia, como la hay en todos los partidos. Por eso es que él tiene en ese momento un grupo que está no de acuerdo con las decisiones que él ha tomado desde antes de que fuéramos al proceso electoral, y ese grupo continúa. De hecho, ahí lo tiene con una situación en el Tribunal de Justicia Electoral por ese tipo de decisiones. Porque, mire, pasa lo siguiente. Creo que los políticos se equivocan cuando llegan al poder y tratan solamente de ubicar a la gente que les estuvo ayudando y haciendo a un lado que en el marco de la cosa pública hay diferentes actores, diferentes fuerzas políticas a las cuales tenemos que darles oportunidad también de participar en la cosa pública. ¿Qué opina usted del nepotismo? Bueno, mire, en primer lugar, creo que si la ley prohíbe algo y si la ley tiene requisitos y la ley lo permite o no los permite, hay que cumplir con eso. ¿Por qué se deterioró tanto la relación suya con la bancada del PSH? En realidad estamos construyendo. Eso pasa siempre con las diferentes bancadas. Por ejemplo, si hay un posicionamiento como, a ver, diciembre del año anterior. Yo hice una revisión en diciembre de todas las personas que estaban trabajando en el Congreso Nacional. Absolutamente todas, de todas las bancadas. Y mi sorpresa fue encontrar casos de personas que, sin mencionar nombres y bancadas, que tenían 22 días de no ir a trabajar, que entraban a las 10 de la mañana. Imagínese usted, televidente, que entre a las 2 de la tarde, a las 12 del día, o que no vaya a trabajar, o que han utilizado el Congreso Nacional como un lugar a donde pone una persona contratada y que solo cobre, que no hace nada. Yo no permito eso. Entonces, cuando pongo orden en eso, di un llamado de atención, di un número de meses también para que eso se arreglara, y en el número de meses, como 3 meses para que eso se arreglara, volvió a ocurrir algunas situaciones. Entonces hizo el procedimiento que establece la ley de llamar a audiencias de descargo, hacer las sanciones que correspondan en los casos que corresponden y tomar las decisiones que se tengan que tomar. Entonces viene la parte política ahora y estamos en eso. Hay personas que quieren regresar, hay personas que han pedido disculpas por su comportamiento, perfectamente le podemos dar la oportunidad. ¿Cómo es su relación con Nasrallah? En este momento, desde, póngale unos 3 meses atrás, yo con él no tenemos nada de contacto, como unos 3 meses atrás, pero antes de eso sí teníamos algún tipo de contacto. De hecho, yo me había reunido con él en el Congreso Nacional junto con Pedro Barquero para decirle: Salvador, ¿cuáles son las cosas que no te gustan? Decírnoslas a nosotros lo vamos a impulsar. No una tan sola sugerencia. Yo no he tenido una tan sola sugerencia de Salvador en todo este tiempo que he estado, ni de leyes, ni de proyectos, ni de nada. Una cosa es que mediáticamente se diga algo y otra cosa es llevarlo a la práctica, pero no he tenido sugerencias. Termino este capítulo con alusión a 2 damas honorables. ¿Por qué se siente atropellada su amiga Fátima Baidé o Fátima Mena? Bueno, con Fátima estamos construyendo. De hecho, el 93, el 57, el 116, con ella lo estamos trabajando y estamos en esos puntos, en esos consensos que tenemos en común, empujando para adelante. ¿Por qué se refiere a usted, doña Maribel Espinosa, como Luis XIV? Lo desconozco. Yo creo que tal vez ella ha confundido el hecho de una amistad previa con un tema de hacer algún tipo de concesiones por esa amistad previa. Tal vez ella esté acostumbrada a eso en otros aspectos, en otros ámbitos, pero conmigo la amistad a un lado y la parte legislativa en otro. ¿Qué tipo de concesiones?
Por ejemplo, no sé, tal vez podría ser de que por la amistad yo podría dar como algún tipo de consideración mayor en algún sentido, y eso yo no lo voy a hacer. En ningún momento voy a hacer eso. Para la corte quisieron haber. Para la corte hubieron un montón de situaciones que yo jamás, nunca voy a hacer, ni siquiera se me hubiera cruzado por la mente. Deme un ejemplo. Por ejemplo, de que pudiéramos favorecer a una determinada persona ¿Favorecerla con qué? para que sea promovida para la corte usando mi condición de presidente, por ejemplo. Yo siempre reviso todo, Darío, absolutamente todo. Yo no me quedo con lo que me dicen los demás. Yo hice mis propias matrices completas de todo lo que estaba pasando. Entonces, que nadie se equivoque conmigo en el sentido de que porque me conocen o porque tienen algún tipo de amistad, yo voy a venir y voy a acceder a algo, sobre todo cuando sé, cuando mi matriz, cuando la información que yo tengo me impide a mí que yo pueda apoyar a una determinada persona. ¿Ni los Zelaya? Nadie, en ningún momento. Me lo voy a poner un caso. CEDAW, el protocolo de la CEDAW. El protocolo de la CEDAW es un proyecto que mandó la presidenta de la República. Lo mandó para que nosotros lo agendáramos en el Pleno. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué no la agenda en el Pleno? Para eso hubo mucha presión. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es bien simple. Nosotros, para poder agendar a ese protocolo, tenemos que, como es un acuerdo, un tratado, se tiene que revisar primero la Constitución. Si la normativa jurídica no interfiere, no hay una colisión, no choca con algo, para que nosotros hagamos las reformas que se deben de hacer. Para hacer esas reformas, nosotros requerimos hacer reformas constitucionales. Y para poder hacer las reformas constitucionales no tengo los votos. Ya lo manifestó la bancada del Partido Nacional, algunos del Partido Liberal también, y con eso no tengo los votos para poder hacer esas reformas. Entonces, si lo agendo, lo que voy a hacer es poner en evidencia de dos cosas. Uno, lo que va a decir a la gente de afuera es, no aprobaron el proyecto de decreto que mandó la presidenta, Luis Redondo no tiene capacidad de aprobar proyectos de decreto. Es que no están los votos. Entonces, por ejemplo, ese. Pero sí hubieron presiones para que nosotros la agendáramos. ¿Los Zelaya gobiernan el Congreso? No, el Congreso lo gobierna en la Junta Directiva y en la parte que compete a lo que establece la ley orgánica yo. Y el Pleno. Porque acuérdese de algo, ningún decreto, ninguno de todos los que se han aprobado puede ser aprobado sin el concurso del Pleno del Congreso Nacional. Darío, dígame usted quién gobierna el Congreso. Si nosotros hemos aprobado más de 200 decretos y usted estuvo en el Congreso Nacional en el periodo que estuvo y nunca se habían aprobado más de 50 ya decretos por unanimidad de todos los diputados. ¿Cuándo había pasado eso? Por unanimidad, nunca. Entonces, ¿quién gobierna el Congreso? El Pleno en los decretos. ¿Cómo es su relación con la bancada del Partido Liberal? La bancada del Partido Liberal es una bancada que siempre ha sido similar en todos los periodos. Para comenzar, ha sido con una actitud y una voluntad que los hechos hablan por sí solos. Lo voy a recordar a un par de ellos. Cuando nosotros llegamos al Congreso Nacional en 2013, buscábamos que la presidencia fuera del Partido Liberal, por iniciativa propia. Nosotros buscamos eso. Después, cuando hicimos el acuerdo para evitar que la policía militar... Lo recuerdo eso. Ese también. Yo creo que usted lo sabe porque lo recuerda perfectamente. Nosotros, se lo digo, nosotros queríamos que usted fuera presidente del Congreso en ese entonces. Y algunos compañeros de la bancada no lo hicieron, no lo permitieron. Esa fue la realidad, ¿por qué no decirlo? Si son los hechos. Luego construimos, cuando dimos aquello de San Luis Comayagua, que nosotros hicimos la primera unidad que se hizo en el Congreso Nacional de todas las fuerzas políticas de oposición al Partido Nacional que nos unimos, fue para darle la palabra a Waldina Curban cuando se hizo lo de San Luis Comayagua. Para recuperar la alcaldía para el candidato liberal a la alcaldía de San Luis. Ese fue un acuerdo político impresionante y eso le causó cierto temor al Partido Nacional. Luego nosotros también, quien está hablando, fue el precursor, el que estuvo trabajando para que hiciéramos el primer acuerdo Toncontín con el Partido Liberal. Yo senté en la mesa al Partido Libre con don Mauricio Villeda, que llevaba a Osman Aguilar, y nos reuníamos en la casa de Eligia Ramos. De ahí nace el acuerdo Toncontín cuando salimos en el aeropuerto, que con eso después le movimos el piso al Partido Nacional, que iban de vacaciones y se regresaron porque nunca pensaron de que nosotros pudiéramos hacer eso. De ahí nace la primera alianza, 2017. El pueblo hondureño tiene que saber, 2017 le íbamos a dar nosotros la candidatura a la presidencia a Salvador Nasralla, al Partido Liberal. ¿Es cierto que las alianzas entre Nasralla y los Zelaya las ha construido usted? Las dos se han construido, pero no solamente yo. En la primera se construyó junto con todos los actores que aceptaron esto. Fue en la casa de Eligia Ramos que la construimos, y en la última fue con el hijo de Manuel Zelaya, José Manuel Zelaya, hijo, que le dicen Melito. Don Luis,
¿Cuánto lo ha cambiado el poder? Fíjese que no me ha cambiado. Lo que me veo en la necesidad de hacer y obligado a hacer es cumplir con la ley. Y si las personas que me conocen y ven que antes mi amabilidad, lo que yo hacía de poder ayudar en cosas que estaban dentro de mis competencias, ahora no las puedo hacer porque violento la ley o están fuera del marco jurídico constitucional, dicen que eso es un cambio, pero eso no es un cambio. Eso es cuidar que se cumpla con la ley. Lo que pasa, Darío, que golpea. Y golpea cuando usted, por ejemplo, está dándole uso a la palabra a una persona que en la discusión de un artículo y quieren presentar una moción o algo que no viene al caso, que no se puede dentro del procedimiento, y entonces por eso usted le dice, está fuera de orden. Entonces dice que eso es un golpe. No, eso es cumplir con la Constitución, cumplir con la ley. ¿Usted es socialista? Pero yo me creo, cuando a mí me preguntan eso, he hecho mis propios análisis. Y he hecho hasta esos test que hay por internet para ver dónde te ubican y todo lo demás. Unos me ubican a un lado, otros en otro lado. Buscar su punto en el espectro ideológico. Sí, yo soy anticorrupción. Eso sí. ¿Qué opina de los socialistas? Dice que no tengo ninguna opinión porque me toca como en el fútbol. Que cuando me preguntan qué opina de la barra de determinado equipo, no tengo ninguna opinión, contarle que cuando apoyamos juntos por el país, nos unamos con todas nuestras barras, nuestros equipos y con todas nuestras posiciones. Ya lo hemos hecho. Imagínese usted, hemos aprobado decretos por unanimidad, como por ejemplo el de las sedes, con todas las fuerzas políticas que piensan diferente, centro, derecha, izquierda, lo demás del Congreso Nacional. A eso es lo que yo opino, que seamos capaces, maduros y con la sabiduría suficiente de poder unirnos. En ese de las sedes fue interesante ver, aunque fue correcto el segundo acto, pero fue interesante ver incoherencias de gente que en el primer acto se colocó de perfil. En aquel momento, cuando el presidente Hernández impulsó la reforma constitucional para darle paso a las ciudades modelo, así se llamaba de acuerdo al Paul Romer, el creador de aquella idea que luego vinieron a propalar aquí, no estaban, o estaban cuando menos de perfil. La historia creo que debe registrar cuáles voces se levantaron en ese momento. Si usted me lo permite, yo lo puedo recordar. La única, tengo al frente, aquí, la única voz que se levantó en ese Congreso Nacional y que consta en las actas y en las votaciones es usted. Usted votó en contra de eso. Y está registrado ahí. Sí, así es. Así es. ¿Cuál es su agenda? Bueno, en primer lugar, hay una agenda que se estableció también en un hecho sin precedentes antes de las elecciones, antes de que nosotros llegáramos al Congreso Nacional, y es la agenda que se enmarcó en un nombre, Acuerdo Bicentenario. Como nosotros fuimos a una alianza y en la alianza adoptamos un plan de gobierno y ese Acuerdo Bicentenario, esa es mi agenda. Orgullosamente voy a decir en un determinado momento, Darío, voy a salir al frente, voy a rendir cuentas, voy a decir, este fue el Acuerdo Bicentenario que dijimos que íbamos a hacer por escrito. Y esto es lo que cumplimos y esto es lo que falta. Lamentablemente en un espacio de televisión no tenemos el tiempo para poder detallar tanto, pero enuméreme 4 o 5 piezas fundamentales de la agenda legislativa que usted quiere impulsar. Primero, de esas de gran calado. De las que ya hemos hecho, que creo que son contundentes y fundamental, puede hacer lo que no se hizo en más de 8 años, como derogar la ley de secretos, que eso fue contundente. ¿Qué más? Luego, el haber hecho la modificación del decreto para darle facultades a la UFERCO que no tenía como única fiscalía, a diferencia de las otras, y eso con un propósito, poner ahí hasta que se elija un nuevo fiscal, porque la bancada del Partido Nacional estaba cerrada que no iban a elegir un nuevo fiscal. Ahora que le dimos facultades a la UFERCO, ahora sí quieren elegir un nuevo fiscal. La gente eso lo cuestionó en su momento, lo criticó, pero tenía una razón de ser. Por ejemplo, la derogación de la ley orgánica de las sedes, la reforma constitucional para devolverle el valor original a la Constitución en cuanto a la violación de nuestra soberanía sin derramar una gota de sangre, que es sumamente importante, el declarar como un derecho humano el suministro de la energía, el tema de derogar los contratos de los fideicomisos y llevarlo a una caja única por conocer varios actos de corrupción que yo sigo en el tema de que se debieron haber denunciado o hacer públicos esos actos de corrupción. Lo que pasa es que si hacemos eso pasa ahora como la ley de justicia tributaria, que cuando se denuncian los actos que se han cometido de abusos,
vienen las alarmas de por qué, quiénes son los actores que han hecho eso, pero en los fideicomisos también pasaron. El tema es que son tantas las reformas que hemos hecho nosotros en este sentido, pero hay uno importante, Darío, el haber puesto dentro de nuestro presupuesto de gobierno un eje transversal de equidad de género, que ahora todos los presupuestos del Estado tienen que tener la aplicación de género en el sentido de que la parte de la mujer también tenga ejecución de presupuestos. Es importante. Y finalmente le puedo mencionar el hecho que ocurre ahora que no existía cuando nosotros, pese a que yo no estoy de acuerdo en la delegación de funciones, porque son indelegables las funciones de un congresista, de un diputado, pero se hizo antes y había una junta nominadora. Yo sé que un documento que le llamaba parecido al que acabamos de sacar ahorita de las actas y de las sesiones que se publicó esta madrugada que usted hacía referencia, saqué un documento que se llamaba La verdad de la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia. Pero nosotros ahí hicimos unas reformas importantes. ¿Cuáles? La reforma importante es que, y contundente, es que tenemos la mitad mujeres y la mitad hombres, por primera vez asegurado legalmente. ¿Qué me quiere decir? ¿Que para futuro van a asegurarse de que no exista más delegación de esas funciones del Congreso? Las funciones del Congreso son indelegables. No deberían de ser, pero para eso se necesitan votos y usted lo sabe, para poder hacer esas reformas. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que al responder la pregunta de lo que yo recuerdo así rápidamente acerca de proyectos importantes, está ese de haber asegurado el tener, por ejemplo, y que todos votamos a favor a un primer garífono dentro de la Corte Suprema de Justicia. Son cosas bien simbólicas que la historia va a registrar de cuándo se hizo por primera vez y en qué administración. No le escuché mencionar que usted quisiera impulsar la lectura de la Biblia en las escuelas. Fíjese que no hay ningún decreto que se esté impulsando con fuerza en este sentido, pero si usted recuerda, cuando se presentó la vez pasada, yo estuve en la comisión, estuve viendo que se hiciera en el periodo pasado, se presentó ese proyecto de decreto y no se aprobó ni se sometió a ese decreto. Yo también hice la presentación de algunos proyectos de decreto en este sentido. Recuerde que la Constitución ya establece al inicio de la Constitución y al final de la Constitución donde se reconoce, por ejemplo, la existencia de Dios, el juramento que se hacía antes, que después fue cambiado por el tema de que el Estado es laico, que lo es. Entonces, yo creo que hay mucha cosa por hacer a nivel educativo. La última pausa de nuestro foro. Un minuto nada más para la publicidad y seguiremos la conversación. Diputado Redondo, ¿cómo será la elección del fiscal? Bien, hay un proceso que se está llevando a cabo en este momento. Nosotros esperamos que llegue toda la propuesta al Congreso. De 5 nombres, ¿no? De 5 nombres, y en base a esa propuesta nosotros habremos de elegir al que sea el fiscal general y el adjunto. ¿Cómo se van a distribuir políticamente hablando? Bueno, hay varias fuerzas políticas. Recordemos que las elecciones en el Congreso son políticas. Espero yo que, dependiendo de quiénes sean los 5 que lleguen, porque imagínense que pase algo. ¿Qué tal que la Junta Proponente mande a 5 que no pertenecen o no tienen relación con ningún partido? Está usted queriendo que yo me imagine una cosa imposible. Exacto. Entonces lo hice justamente por eso, porque siempre es político. Y si llegara, obviamente, personas que son afines más a un determinado partido, seguramente ese partido va a querer apoyar a esa persona. Van a llegar 5, previsiblemente, digamos, no Claro. estoy asegurando nada. Van a llegar 5, de los cuales 2 van a ser de libre, 1 va a ser cachureco, otro va a ser liberal y otro probablemente libre y liberal. No lo sé, no sé cómo voy a hacer eso, no me atrevo a adelantarme, pero lo que sí le puedo decir es que, y todos lo sabemos aquí, dependiendo si no son militantes o ex militantes de los partidos políticos o que votaron en las elecciones internas de los partidos políticos, seguramente las fuerzas políticas van a votar por los que tengan mayor capacidad y más afines. ¿El Ministerio Público es un pastel político a repartirse? No, el Ministerio Público yo creo que es un reto que si no se elige bien, nosotros no vamos a poder cumplir con las demandas de justicia
que requiere el pueblo hondureño. ¿Qué es elegirlo bien? Elegirlo bien, primero que tenga la capacidad y el conocimiento necesario, que tenga la personalidad, porque una cosa es tener la capacidad y otro tener la personalidad. Otro también que tenga la gestión, que sea capaz de hacer la gestión en la administración de la cosa, de los casos que se están llevando a cabo, y que tenga valor, que no tenga temor y que sea leal al deber como la brújula al polo. Tienen que hacer una aproximación entre 3 fuerzas políticas para lograr la mayoría calificada. Siendo 3 los comensales, ¿cómo van a repartir un pastel que solo tiene 2 pedazos? Le voy a poner un escenario que no se imagina usted, porque pues es posible, aquí todo es posible. Imagínese usted que los nuevos del Partido Nacional, los muchachos nuevos, no los tradicionales que tienen historias ahí, vienen, ellos deciden a poner al candidato o candidata que ellos van a apoyar. Hay alrededor de 26, 27 nuevos del Partido Nacional. Y ellos dicen, este va a ser nuestro candidato. Yo estoy listo, muchachos, para los nuevos del Partido Nacional. Si quieren asentar la posición de su partido, yo estoy listo para que ustedes, los nuevos, sean los que pongan o sugieran a los candidatos que puedan representar al Partido Nacional, para que después veamos si son acompañados por el resto de la bancada, el Partido Libre, el Partido Liberal, el Partido PCH, la DC y el PAC. Eso no contesta completamente mi pregunta. ¿De dónde van a sacar 3 pedazos de pastel para 3 comensales si solo van a elegir fiscal general y fiscal adjunto? Recuerde usted, esa es buena pregunta porque la gente nunca ve esto que voy a decirle, pero de aquí lo sabemos qué pasa. Cuando se eligieron los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, en el 2009 se cambiaron a los magistrados, 2009. Sí. Cuando se eligen ellos, la gente ve que solo se eligen 3 magistrados, pero hay un acuerdo político. ¿Y en qué consiste el acuerdo político? Todos los mandos intermedios, quién va a ir en las diferentes direcciones, qué partido o quién va a poner al secretario, quién va a poner al que va a administrar esto, quién va a poner al de recursos humanos, quién va a poner al otro. Eso es un acuerdo político que se hace. Entonces, mire, en el Ministerio Público hay muchas dependencias, hay muchas cosas por hacer y yo le voy a apostar decididamente, Darío, a que se pongan a los mejores hombres y las mejores personas. Yo tengo en este momento asesores que son de todos los partidos políticos. Y las opiniones que tengo es increíble, porque no los tengo sentados todos a la mesa, pero es increíble cómo hay coincidencias. Y son de diferentes partidos políticos, o han sido de diferentes partidos políticos. Y lo hago precisamente para tener diversidad de opiniones y hasta el momento todas son iguales. ¿Qué opinión conserva usted, o qué puede ser que no la conserve desde antes y que la tenga ahora? ¿Qué opinión tiene ahora usted, o qué opinión tiene usted de la agenda gay y de esa especie de unión civil entre 2 personas del mismo sexo al que hay gente que se atreve a llamarle matrimonio? Bueno, mire, para comenzar, en la Constitución de la República ya está establecido cómo es el lineamiento en este sentido. Sé que hay personas que están promulgando o buscando que sea esa reforma constitucional. Si se llegaran a conseguir los votos y estuvieran de acuerdo las fuerzas políticas, es posible que se pudiera hacer esas consideraciones en la Constitución. Yo lo que le puedo adelantar es que ha habido posiciones claras de diferentes bancadas y personas en el Congreso Nacional ante estas solicitudes y estas demandas. Solo le puedo decir que cualquier persona, cualquier ser humano, independientemente de su ideología, de su partido, de su religión, de su orientación, merece respeto. Es todo lo que le puedo decir. ¿Cómo sería su voto? Yo siempre me reservo los votos, ya lo hice antes, Darío, en un momento cuando se hizo la reforma constitucional, yo apoyé esa reforma constitucional y yo hice público las razones por qué yo apoyé esa reforma constitucional. Y yo creo que ese es un derecho pues, que cada uno de los congresistas tiene, porque lo puede hacer en base a principios, lo puede hacer en base a razonamientos, etc. ¿Qué cosas de las que usted criticaba antes ahora las tiene que soportar? La ley orgánica del Congreso Nacional. Para mí no es cómodo tener que venir y tener que tomar decisiones con una ley orgánica que es totalmente dictatorial e impositiva. Eso es una realidad. ¿Qué le incomoda de esa ley orgánica que particularmente a quien dirige el Congreso le da amplísimas facultades? Mire, como el que las hace se las imagina, el Congreso Nacional mediante la ley orgánica
dejó una reforma constitucional, de la ley orgánica que requiere 86 votos, por eso iba a decir constitucional. Sí, que requiere mayoría calificada. No debería de ser, solo la Constitución debería requerir ese número de votos. Y algunos otros asuntos. Algunos asuntos electorales, Algunos quizás. otros asuntos. Sí, pero no... No, la elección de la Corte está bien. Digamos que sí. La elección del fiscal Para está la bien. elección sí, pero no para una ley. Una ley en cuanto a ciertas decisiones, como por ejemplo lo que lo voy a decir Creo ahorita. que habría que matizarlo dependiendo del caso concreto, pero igual, continúe con el hilo. Este caso. El 20 de enero, un día antes de que nosotros entráramos al Congreso Nacional, se publica en el Diario Oficial La Gaceta que el Congreso Nacional entrante estaba obligado a pagar el 60% a todos los 128 diputados suplentes del Congreso, sin excepción. Hay diputados suplentes que no van a sesión, que no asisten, que no trabajan y yo no les puedo quitar el sueldo, porque lo dejaron en la ley orgánica. ¿Y qué cree? Que cuando se mete eso, yo no estoy de acuerdo con eso de la ley orgánica, quisiera cambiarlo, pero lo dejaron ahí metido. La resolución 1-2018 que hicieron, mire cómo tiene que ver esto con las actas, la resolución 1-2018, que por eso es que en la discusión absurda de las actas que están haciendo algunos en el Congreso, que hablaba de que no importa en qué momento el decreto o se ha discutido un proyecto de decreto, lo pueden traer a la agenda y lo pueden aprobar. Esa es la resolución 1-2018. Se refiere a aquella cosa de reformar cosas viejísimas. Exactamente. Que ya se pasó el tiempo de discutirlo, incluso de refrendar un acta. Así que es. puede decir, miren compañeros, en una sesión de hace 3 meses se aprobó una cosa, yo quiero que se reforme, porque esto todavía no se ha enviado a la Casa Presidencial. ¿A eso se refiere? A eso me refiero. ¿Y que a dónde lo hacen? En el acta. Entonces, ¿por qué crees que quiero poner en orden en lo del acta yo? Es que voy a sentar un precedente. Y eso ha ocurrido. Echar mano de ese instrumento. Con nosotros no, conmigo no. Entonces esa es la parte de la ley que está en la ley, que se ha hecho, las costumbres que se hicieron, que yo no voy a aplicar. ¿Con qué criterio reparte la asignación de subsidios? Primero, las subvenciones bajo el siguiente criterio. Nosotros hicimos una propuesta en la agenda legislativa que dimos a conocer la creación de una ley especial de ayuda social comunitaria. ¿Por qué razón? Le voy a poner 2 ejemplos. Hay una persona extraordinaria que de su dinero ha financiado movimientos de personas para que se pueda pagar el combustible de aviones, de helicópteros, etcétera, en gracias a Dios. Esta es una diputada, Erika Echeverría. Ella ha hecho este trabajo a través de las subvenciones. Ella perfectamente puede pagar ese combustible, esas cosas que se requieren para poder hacer algunas cosas dentro de su departamento. Los departamentos son los lugares donde la gente en los departamentos, la única persona de la parte pública que tiene al alcance regularmente son los diputados, y estos van a las casas de los diputados, hacen hasta filas, piden ayudas de todo tipo, y mientras se haga una liquidación, y que es constitucional porque está en las facultades, las subvenciones de la Constitución, mientras se haga una declaración, una liquidación, y mientras ellos informen y yo pueda publicar todo y se audite, porque hacemos auditoría concurrente, si ayuda a gente, pues eso está bien. Si nosotros llegáramos a tener una solicitud, como por ejemplo lo de Teletón, la Teletón es una subvención. Por ejemplo, lo de la colonia Guillén, que se dieron 10,000 lempiras para 600 familias, para cada una, fue una subvención que también se dio, que ayudó mucho, que solo es un poquito, Darío, pero es una forma en que los diputados pueden dar respuesta. ¿Por qué varió su opinión sobre los nominados en la lista Engel? No ha variado mi opinión. Yo siempre he creído, mire qué cosas. Una cosa es estar fuera de la cosa de la dirección de un país y otra cosa es estar dentro. ¿Qué pasa al estar dentro? Lo primero que yo averigué es cómo llegan los nominados a la lista Engel. ¿En qué se basan? ¿Quién mandó esa lista? ¿Una ONG? ¿El Poder Judicial? El Poder Judicial. El Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia, que eligió a Juan Orlando Hernández con su Congreso, fue el que envió esta lista. Y en esa lista hay delitos que son políticamente motivados. Yo me di a la tarea de leer 3 casos de delitos políticamente motivados para conocer y pedir opiniones de diferentes juristas. Y le voy a decir qué es lo que ha variado. Es lo siguiente. Nosotros aprobamos el decreto 4/2022, que es la condena al golpe de Estado. Y ahí también que venga la CICI. Y ahí también resarcir los daños a todas las víctimas del golpe de Estado. Pero también ahí lo que se conoce como la amnistía, donde los delitos políticamente motivados con una constancia del tema que acredite los hechos del COFADE, más que venga un juez y tome la decisión, que es como todas las leyes que nosotros hacemos, que alguien tiene que tomar la decisión,
salió cuestionado hace poco en un cuestionamiento que se hizo por el Departamento de Estado. Y les decía yo, mire, yo ya sé cómo es esto. Al hacer un cuestionamiento de esto, de repente van a querer poner en la lista de Angel a alguien que no tiene la oportunidad de la defensa. Yo hoy esperaría que tuvieran la oportunidad de la defensa. ¿Ha valido la pena toda esta ruleta rusa desde su nominación hasta ahora? Fíjese que sí, nosotros somos políticos y el ir venciendo los retos día con día son cosas importantes. Se decía que no íbamos a aprobar el presupuesto, se cuestionaba las capacidades del Congreso para poder hacerlo, lo aprobamos. Se decía que no íbamos a lograr una corte y lo logramos. Y se ha dicho cualquier cantidad de cosas y siempre hemos salido avante. Le agradezco por haber estado aquí conmigo y haber atendido nuestra invitación. ¿Quiere dejarle un saludo final a la audiencia? Sí, primero agradecerle a usted, a TV Azteca por esta invitación y a toda la audiencia lo siguiente. Nosotros siempre vamos a actuar en el marco de la Constitución. Se van a decir muchas cosas allá afuera, pero una cosa son los hechos y otra cosa son las palabras. En mi caso van a ser los hechos los que van a hablar. Un saludo para todos. Le agradezco mucho y le espero en el futuro si hay algún tema interesante que quiera que conversemos aquí. Claro que sí, Darío. Un gusto estar aquí con usted. Igualmente. A todos, gracias. Adiós.